noticia con la que abrimos los informativos es la huelga de los taxistas, 9 días ya en Madrid, con momentos de gran tensión, pero lejos de las imágenes que nos llegaban de Francia, de la violencia en las calles, de los llamados chalecos amarillos, uno de los mayores desafíos que ha sufrido el presidente Macron. ¿Quién no se ha acordado de otras que han pasado a la historia? Las del Mayo francés. En el programa nos fuimos a 1968 con algunos libros que conmemoraban su 50 aniversario y nos daban claves para entender qué pasó. El marxismo es un pensamiento despótico. Hoy hablamos del presente más rabioso, con frentes abiertos que no solo nos afectan como españoles, sino también como europeos, con el escritor y filósofo francés Bernard-Henri Lévy, que se dio a conocer como una de las voces críticas con la izquierda radical de su país, que surgió de aquel mayo del 68. Ahora sigue en posición de combate, diciendo lo que piensa, aunque levante ampollas, como le pasa a Michel Houellebecq, con el que ha colaborado en el pasado. Está entre nosotros con un espectáculo de teatro, un monólogo que en gran medida sintetiza su pensamiento, Looking for Europe, donde se postula como un gran defensor del proyecto de Europa y denuncia el auge de los nacionalismos y los populismos. Books are often arranged in my head. Autor del ensayo Barbarismo con rostro humano de 1977, se convirtió en uno de los intelectuales más mediáticos. 2 años después participaba en La Clave y no se encogía ante Santiago Carrillo. Después, a principios de los 80, apoyó la resistencia afgana contra la ocupación de los soviéticos y en los 90 hizo un documental sobre la tragedia de Sarajevo. Atacar a los totalitarismos de todo signo ha sido una de sus máximas. Es uno de los mayores azotes de Vladimir Putin, que considera un gran enemigo de Europa tras sus intervenciones en Ucrania, Crimea y Siria. Es un privilegio hablar con este hombre inteligente y valiente. ¿En qué situación está Europa? ¿Qué precio está pagando con el Brexit? ¿Qué opina de la irrupción de la extrema derecha en países como Hungría, Italia, Países Bajos, Grecia? ¿Qué encaje tienen en la Unión Europea desafíos separatistas como el que se vive en Cataluña? ¿Cómo está viendo la crisis en Venezuela? ¿Qué papel jugamos ahora nosotros, los periodistas, en la era Internet? Buenas noches, bienvenidos a la Hora Cultural. Estamos en directo. Yo no sé si todos los temas que hemos tratado en esa introducción están en el espectáculo de Bernard-Henri Lévy, pero se lo vamos a sacar aquí. Vamos a intentar que se pronuncie al respecto. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Veniendo de Barcelona a Madrid, me siento bien. Un día intenso de trabajo para usted. Ya me ha advertido minutos antes que irá intercambiando entre su lengua materna, el francés, el español, porque está realmente después de una jornada larga de trabajo. Hemos estado en Barcelona presentando este espectáculo, Looking for Europe. ¿Qué tal ha ido? Fue bien, sí, fue bien. Es un teatro muy prestigioso que soy vinculado con una organización de braves que son la Sociedad Civil de Cataluña, que son braves españoles y catalanes, pero no separatistas, y fue un buen día. Lo que me ha dado un poquito de tristeza es que he encontrado Barcelona un poquito triste. Yo me acuerdo de una ciudad alegre, abierta sobre el mundo,
cosmopolita, con una movida perpetual, y hoy he encontrado una tristeza en el aire. No sé por qué. Puede ser que los independentistas de Barcelona empiezan a fijarse de lo que ocurre en Inglaterra, que no es tan fácil, que puede tener una votación por retomar el control y 3 años después perder el control completamente, no sé. Pero esa tiene una situación muy extraña. Ha estado usted con Albert Boadella, que creo que va a colaborar de forma muy especial cuando hagamos Looking for Europe en Barcelona. ¿Es así? Et Madrid. L'événement à Barcelone, c'est évidemment le El retour evento de en Barcelona Boadella. es el retorno, la vuelta de Boadella, que no había interpretado en Barcelona desde hacía 15 años y que vuelve con ocasión de Looking for Europe, pero también estará en Madrid. En Madrid, el 26 de marzo, en el Teatro Nuevo Apolo, Albert Boadella estará también conmigo. Y lo que es formidable, que es un artista maravilloso, y es que él, que es muy antiindependentista, va a hacer el papel de un independentista catalán fanático que viene a molestarme en la habitación de hotel en la que me estoy preparando el discurso sobre Europa. Entonces, esta obra es muy seriosa, muy grave, con temas trágicos que concernan el futuro de la Europa y de la España, pero también con chiste. Es una comedia y espero que la gente se va a sonreír y a reír cuando van a ver todo eso. Es una comedia también. Yo pensaba que la colaboración de Albert Boadella solamente iba a ser en Barcelona, en el Teatro Coliseum, pero ya nos ha anunciado nuestro invitado que también será aquí en Madrid y posiblemente en Valencia, ¿verdad? A Valence. Attendez. Entre Alberto Boadella et moi, Entre Albert Boadella y yo, c'est une sorte de mariage es como un matrimonio a la española. Existe el divorcio a la italiana, ¿verdad? Pues luego está el matrimonio a la española. Como digo, madrugada a la española entre Boadella y Berchel. Entonces lo vas a ver, Nuevo Apolo, por favor, ven. El 26 de marzo ha venido nuestro invitado a hacer promoción un mes antes. Bueno, vamos a desgranar algunos aspectos que hemos dejado en el aire. Decíamos, hombre que pertenece a una generación de filósofos críticos con colegas que representaban una izquierda radical después del mayo del 68. En 1979, 40 años atrás, le tuvimos en esta casa. ¿Qué esperaba yo del marxismo? Pues esperaba un pensamiento de rebelión, un pensamiento de resistencia, esperaba tal vez un pensamiento de revolución. Y creo, y podemos hablar ahora de los textos de Marx, señor Carrillo, creo que cuando se leen los textos de Marx se ve exactamente lo contrario. Que el marxismo es un pensamiento despótico, que el marxismo es un pensamiento que prohíbe la rebelión, que el marxismo es un pensamiento de sumisión, y esto tanto en el oeste como en el este. Un pequeño alto de programación, inmediatamente continuamos con las prioridades de petición de palabra. 40 años después, ¿seguimos pensando lo mismo? Exactamente lo mismo. No he cambiado nada. Y el problema es que ese pensamiento que denunciaba en esa época está volviendo. El comunismo de extrema izquierda vuelve. El fascismo como paradigma vuelve por todos sitios. Miremos Francia. Marine Le Pen o Jean-Luc Mélenchon son los fantasmas de esa época. Veamos aquí, en España. Por un lado Vox, por el otro lado Podemos. ¿Qué es esto
sino gemelos inversos que va siempre en la línea de lo que ya atacaba hace 40 años. Así que, desafortunadamente, es un poco desesperante para un intelectual, porque es un poco la vuelta eterna del monstruo, con la misma tentación de alianzas, además. Hace poco hablaba con Manuel Valls, que es el candidato a la alcaldía de Barcelona, y me decía que para él, hoy, dos pactos de la vergüenza. El posible pacto que él espera, y yo también, que no va a ocurrir entre el PP, los Ciudadanos y Vox, eso sería un pacto de la vergüenza y un pacto de la fallencia y un pacto del suicidio, porque si ocurría este pacto, el PP, los partidos de derecha liberal serían comidos, serían destruidos. Y el otro pacto de la vergüenza sería la izquierda radical, la izquierda moderada, y puis les independentistas, y luego los independentistas de izquierda. Así que este problema, con una extrema derecha y una extrema izquierda dispuestas a tragarse al centro liberal, esa es la situación que había a finales de los 70. Es decir, hoy, igual que ayer, es el fracaso de los pueblos que sufren este pacto de la vergüenza. Veo que, y comprobamos todos, que Bernard-Henri Lévy está muy al día de lo que pasa en nuestro país, de la actualidad política. ¿Usted cree que es equiparable Vox a los países de extrema derecha, por ejemplo, el de Marine Le Pen o el de Víctor Orbán en Hungría? Todavía no les hemos visto funcionar. Claro, todavía no lo sabemos. Es un partido nuevo. Así que no es imposible que, como Descartes, que avancen enmascarado. Pero, de hecho, en el discurso de Vox, tal y como lo he escuchado, hay temas, reflexiones y entonaciones que se asimilan a las de esta gran familia populista que vemos en Hungría, que vemos en Polonia o que vemos en mi propio país, desafortunadamente, con Marine Le Pen. Sí, creo que hay una especie de familia entre todo este movimiento, sin duda. Ha mencionado por encima Bernard-Henri Lévy lo que ha pasado, lo que está pasando con el Brexit. Tenemos la última hora que ya han despachado nuestros colegas de la noche, el respaldo que ha tenido Theresa May por parte del Parlamento británico para renegociar la salida en Bruselas. ¿Qué opina? ¿Qué opina de la actuación de los ingleses, de los británicos? Usted conoció muy de cerca a Cameron, le hemos visto en una foto. ¿En qué punto están ahora con el Brexit? Yo creo que lo que vemos a día de hoy es una lección de filosofía y de política. La democracia no es el referéndum. Cuando hay una cuestión tan difícil como es la cuestión de saber si Gran Bretaña se tiene que quedar en Europa o no, es una cuestión enorme. Es una cuestión de civilización. Es una cuestión de economía, de cultura. Pues no se puede responder mediante un sí o mediante un no. Es una mentira. Los políticos que han embarcado al pueblo británico en esta aventura son mentirosos, han engañado y son unos pirómanos. Y en el país no se puede responder, contestar por sí o por no a este tipo de cuestión tan intricada, complicada. La democracia es un asunto muy serioso. No se puede reducir, como lo hacen los populistas, a una cuestión de sí, no, capricho del día, ¿qué piensas? No, la política no es una telenovela. La política no es una serie de Netflix. O si es una serie de Netflix, se acaba como lo vemos en Inglaterra, con un país que pensaba recuperar el control y que está
perdiendo el control de todo, de sus fronteras, de su economía, de su razón, de sus alianzas, de todo. La democracia, ça n'est pas l'expression La democracia no es la expresión directa de una pretendida voluntad popular. Esa no es la democracia. Eso es lo que tenemos que aprender del Brexit. Desafortunadamente para los ingleses y desafortunadamente para Europa. Porque ya lo sabemos, si al final llega el Brexit, va a ser una catástrofe para España, a nivel económico, va a ser una catástrofe para Europa, a nivel cultural. Pensemos que nos estamos diciendo que en Inglaterra se va a poner en duda el derecho de libre circulación de personas y mercancías. Pero si fue Inglaterra quien inventó ese principio, el principio de la libre circulación de personas, de ideas y de bienes, y al final es lo mismo, no se pueden separar, fue el liberalismo inglés quien lo inventó. Y ahora Inglaterra quiere cortarse esas tres manos. Para el espíritu de Europa, para la cultura europea, desafortunadamente, para Europa, para España, para Francia, sería un desastre político y cultural. Ayer nos visitó nuestro país Frederick Forsyth, el autor de novelas como Chacal, novelas como El Zorro, que acaba de publicar, y él estaba a favor del Brexit. A mí me ha sorprendido que nuestros colegas del Mundo, de La Razón, destacaban que él decía que mucha gente, incluido él, preferían gobiernos desde Londres, desde Madrid, a que nos gobiernen desde Bruselas. Pongámosle cara a las instituciones de la Unión Europea. ¿Qué le parece ese escepticismo hacia la Unión Europea, hacia las instituciones, hacia Bruselas, de mucha gente, y por eso ese apoyo del Brexit, no solamente del pueblo llano, sino incluso de algunos artistas e intelectuales? Sinceramente, creo que somos injustos con Bruselas. Sin duda, Bruselas no es perfecta. Además, Bruselas ejerce el poder que nosotros, que los gobiernos les queremos dar. El gobierno español, el gobierno francés, el gobierno alemán, delega en Bruselas los poderes que queremos delegarles. Bruselas lo hace más o menos bien. Dejemos ese fantasma conspirador. Estamos en la teoría de la conspiración de una Bruselas que representa un poder oculto, lleno de tentáculos, que devora la sustancia de los pueblos. Estamos en una fantasía, en una conspiración constante, y nos ponemos en el peor de ese discurso ocultista. Y es falso. Por contra, lo que es cierto es que para que Europa funcione mejor, los estados, esa es mi tesis en Looking for Europe, los estados europeos tendrían que decidir, uno, dar a Bruselas más poder, delegar más poder, dos, delegar mejor, no solo más, sino mejor, porque hay grandes temas que ya no se pueden resolver a nivel nacional. El tema de la migración, el tema del terrorismo, el tema de la criminalidad financiera, el tema de la ecología y el cambio climático. No es la Cataluña libre lo que va a solucionar esto, ni Francia ella sola. Tiene que ser a escala europea. Por lo tanto, hay que repensar la forma de distribuir el poder. Y además hay otra cosa que es cierta. Existe una miseria social en Europa que no es mayor que antes, es menor, es cierto. Europa ha creado prosperidad, pero se ha convertido en insoportable. La gente, y eso está bien, la gente ya no soporta la idea o soporta cada vez menos la idea de la injusticia o de las desigualdades. Bruselas, el gobierno de Europa, tiene que ampararse en eso. Yo en Looking for Europe lanzo una idea y la lanzo a nuestros gobiernos. Y sería formidable si el presidente del gobierno español y el presidente francés y la canciller alemana lo retomaran. Una idea sencilla, la idea de los ingresos universales, de la renta universal garantizada. La idea
de que no haya ni un solo español ni un solo francés en la calle sin dinero. Esa idea es irrealizable a nivel de España o a nivel de Francia o a nivel de cualquier otro país. Pero sí que podría conseguirse a nivel financiero, sería posible a nivel europeo. Ese es el tipo de ideas. Hay otras, ideas concretas que intento lanzar en Looking for Europe. Porque yo sigo creyendo que ante estos grandes imperios que se reconstruyen en torno a nosotros, Rusia, China, Turquía, con ese sueño otomano, la única manera, como digo, de resistir de la vieja Europa, que sigue siendo una patria de civilizaciones y cultura, es unirse. Eso es lo que creo. Nos enfrentamos a grandes retos. Estados Unidos, nuestro aliado histórico, que nos salvó del suicidio a nosotros los franceses 2 veces. Nos está abandonando con Donald Trump. Y ya lo hacía con Barack Obama. Está dando la espalda a Europa. Por lo tanto, tenemos una situación geopolítica nueva. Y si decimos que vamos a ir cada uno por su lado, seremos como las ciudades italianas de la Edad Media. Pequeñas ciudades minúsculas en guerra las unas contra las otras, aplastadas por el resto del mundo. Estamos viendo imágenes precisamente del espectáculo que trae el 26 de marzo al Teatro Nuevo Apolo, Looking for Europe. Ya tienen ustedes claro que nuestro invitado es un entusiasta del proyecto europeo. En ese mapa geopolítico nuevo está Estados Unidos, Rusia como anteriormente, nuevos protagonistas como China. De hecho, lo estamos viendo con la crisis de Venezuela. Sacaremos más adelante estas dos cuestiones y otras que están con las noticias del día. Por ejemplo, la detención de los 5 terroristas a propósito de lo que ocurrió en el mercadillo de Estrasburgo. ¿Con qué nos vamos a encontrar con el espectáculo? ¿Qué van a ver los espectadores? ¿Sus ideas sobre Europa en este montaje, en este monólogo? Van a ver cómo se desmonta de forma completa la ideología populista. Los que van a venir a ver, que me van a hacer el favor y el honor de venir a ver este espectáculo, van a comprender de qué se trata realmente con el populismo. ¿Qué es lo que llamamos populismo? ¿Qué es el problema con el populismo? Eso es el tema de mi obra, el populismo. ¿Qué es el problema? El problema del populismo, la definición del populismo es de creer que el pueblo, cualquier cosa que dice, buena o mala, goodwill o que tiene razón y tiene que estar seguido. El pueblo puede querer la democracia o puede querer Hitler. Es el pueblo, lo tenemos que seguir. Eso es el populismo. Y lo que trato de contestar al populismo es que, bien cierto, el pueblo es tiene la soberanía, pero una soberanía está siempre limitada. Un rey, un dictador, cualquier soberano tiene límites a su poder. Cuando el rey viene loco, hay límites, hay contrapoderes que vienen para limitar la catástrofe. El pueblo es el único rey, el único soberano que sería, ¿por qué? Sin límite, sin ninguna posibilidad de decir: atención, te vas a la pared, nos vamos contigo al fascismo o a la miseria o al caos. No, la contesta al populismo es que todos los poderes, todas las soberanías, incluso las soberanías de los pueblos, tienen que estar limitadas. Esa es la democracia. Así que mi obra
es el populismo contra la democracia. Yo creo que esa es la cuestión del siglo XXI. Es la cuestión que nos haremos cada vez más, la cuestión que nos haremos ante la derecha de Vox, ante la izquierda de Podemos. Orgullosos de ser catalanes y tienen razón en frente de los independentistas. C'est la question centrale. Esa es la cuestión central. La diferencia entre demócratas y populistas. Antes hablábamos de izquierda-derecha, hablábamos entre fascistas y comunistas. Da igual. Hoy, por suerte también hay liberales, pero hoy, entre lo que tenemos que diferenciar, y es lo que vamos a ver en las elecciones europeas, es entre populistas y demócratas. Bueno, los populistas afortunadamente entran en el juego de una monarquía parlamentaria, como en nuestro caso. El poder, como dice usted, la soberanía reside en el pueblo. Le pedimos a nuestro rey, el jefe del Estado, ejemplaridad, y formaciones populistas, si cumplen la ley y van a elecciones con las mismas condiciones que los demás, pueden conseguir el respaldo de ciudadanos. Yo quiero, de ciudadanos me refiero del ciudadano de a pie, yo quiero recuperar el espectáculo. Madrid in ruins, Dublin as if... Se menciona Madrid, se mencionan muchas ciudades que usted conoce, deja muy claro su amor a Europa. Además de esas ideas, su entusiasmo, su espíritu crítico, ¿qué más historias cuenta? ¿Qué historias personales cuenta en el espectáculo, en Looking for Europe? D'abord, cette pièce, bueno, lo primero, esta obra habla de mi amor por Europa, pero también mi amor por el amor, porque la escena que vemos ahí es el personaje que se acuerda de ciudades de Europa en la que ha amado y en la que fue feliz por amar. Cuenta donde besaba en Madrid o donde dio una caricia en Barcelona, en Estocolmo, en cualquier otro sitio. Por tanto, esta obra también es una historia del amor, porque no hay vida sin amor y tampoco hay Europa sin amor. Y además, Europa, una de las cosas que hace tan maravillosa a su civilización es también esa relación entre los hombres y las mujeres, o entre los hombres y las mujeres y las mujeres. Es una relación con el deseo. Yo he viajado mucho en mi vida, he hecho reportajes de guerra, he ido a zonas de conflicto, y Europa es la patria de una forma de vida basada en el amor, del dulzor en general, que sin duda pertenece a Europa y que hay que salvar. Cuenta eso, la obra también cuenta episodios de mi vida, de mi existencia. Tampoco las voy a contar, ya lo verán el 26 de marzo, pero hay episodios, porque este país lo conozco bien Madrid. Hay personajes, hay un hombre al que he admirado muchísimo, uno de mis mejores amigos y uno de mis maestros, aparece en esta obra. Jorge Semprún, uno de los grandes escritores de nuestro tiempo y un gran ministro de Cultura español. Semprún es uno de los personajes de mi obra. Y eso sí que era un gran señor, uno de los grandes. Hay el personaje de Semprún, hay el personaje del padre del narrador, mi padre, si prefieres, que también tenía una vinculación con la España. Mi papá fue un joven combatiente en las brigadas internacionales en 1938 a Barcelona contra el fascismo. Y yo, toda mi vida, toda mi infancia, lo que me ha construido, lo que me ha hecho el hombre que soy, es la memoria de la guerra civil. Para mí, Guernica, el fronte de la Ebre, la resistencia de Madrid, la batalla de Barcelona, el conflicto entre el PUM y los stalinistas, con todo esto he crecido. Hay jóvenes franceses que crecen con Blancanieves
o con Barbe Bleu. Yo he crecido con las historias de la guerra civil española y el heroísmo de Madrid y de Barcelona contra el franquismo. Eso es también en la obra, completamente intricado en los episodios de la obra. Y he leído que en algún caso nuestro invitado dijo: soy hijo de dos totalitarismos, el fascista y el comunista, ¿no? Que serían los totalitarismos que en gran medida marcarían el siglo XX. Antes de que se nos eche el tiempo encima, la noticia que yo he comentado, la detención de estos cinco personas en Alsacia por lo ocurrido en el mercado de Estrasburgo. Si tenemos que renunciar los postulados de la extrema derecha, si tenemos que abrir fronteras, siempre hay que regular la emigración, ¿qué hacemos con el terrorismo islámico? ¿Cómo se enfrenta a su país? ¿Cuál es la lectura que hace ante el gran problema que tiene este siglo XXI, que es el del terrorismo? D'abord, on arrête avec primero, le lien mécanique. Dejemos ese vínculo mecánico entre inmigración y terrorismo. No es cierto. El terrorismo no viene de la inmigración, viene de una ideología. Y esta ideología está vinculada a determinados usos radicales de una religión que es el Islam. Ya había terrorismo en los años 80 en Francia, terrorismo que venía de Oriente Medio, cuando había mucha menos inmigración. El terrorismo es un fenómeno masivo, es un arma terrible. Es el arma del odio, un arma contra la que no hemos acabado y que no está relacionada con la inmigración. Y con la inmigración hay dos principios. El primero es el principio de la hospitalidad. Como somos Europa, porque somos Europa, porque somos los países de lo universal, los países de la apertura, tenemos un deber de hospitalidad ante aquellos que son perseguidos por sus creencias o su religión en el resto del mundo. Y luego hay otro deber, que es un deber no moral como la hospitalidad, sino político, que es el deber de mantener los vínculos que construyen una sociedad y, por supuesto, no abrir las fronteras. No se trata de abrir las fronteras a todo el mundo. Se trata de una inmigración regulada, inteligente. Y luego el tema de la inmigración es también la fuente de la inmigración, el origen. Hoy, ¿sabe usted de dónde viene más de la mitad de migrantes de los que hablamos? Más de la mitad, del 60%. Vienen de Siria. ¿Qué ha ocurrido en Siria? ¿Qué ocurre? ¿Por qué hay tantos migrantes que salen de Siria para lanzarse al Mediterráneo? Porque hay un asesino que se llama Bashar al-Assad y que con el apoyo del Irán de los ayatolás y con el apoyo de Putin y con la complicidad de las democracias europeas, pues ha decidido masacrar a su pueblo. Así que la mejor solución al problema de la inmigración sería, perdón por decirlo así, pero desde 2011 o desde 2012 habría sido decirle a Bashar al-Assad: el mundo ha cambiado. Ya no se declara la guerra a tu propio pueblo. No se dispara contra civiles como si fuera tiro al plato. Esa es la respuesta de fondo a este reto migratorio. Pero como Europa tiene miedo a Putin y como tiene miedo de los ayatolás y como es incapaz de entenderse y como Europa no tiene la valentía de sus propios principios, no ha sido capaz de decir basta a Bashar al-Assad. Francia lo intentó. El presidente francés de por entonces, François Hollande, lo intentó. Los aviones franceses estaban a punto de despegar para ir a castigar a Bashar al-Assad. Pero Estados Unidos cambio de postura en el último minuto. Pero ese es el tema. O bien se tratan los problemas de forma demagógica y se dice inmigración igual a terrorista, o bien intentamos ser serios, porque estamos en un mundo complicado. Y la respuesta, creo, está más cercana a lo que acabo de decirle. Muy buena la observación de desvincular inmigración con terrorismo. De hecho, los que atentaron contra la discoteca Bataclan eran ya personas que habían crecido, se habían educado en Francia. Se nos ha echado el tiempo encima. Bernard-Henri... Echado encima. Echado encima, decimos aquí. Adoro esta expresión. Sí. Se nos ha echado el tiempo encima. Se nos ha echado el tiempo encima. Bernard-Henri
Levy, que está con Looking for Europe en nuestro país el 26 de marzo aquí en Madrid y también en el Coliseum de Barcelona y en Valencia. Gracias, merci beaucoup. Gracias. Gracias, muy amable. Hasta la próxima, cuando él quiera. Nos despedimos también de ustedes, gracias por compartir con nosotros este rato. Ha sido un privilegio. Si au bout d'un souffle, ici au bout d'un rêve, tu ne sais pas quoi faire, quoi dire là-dedans, sur les lèvres, mais je viens comme